porque para eso hay que llevar serología, ¿ya? Pero igual, usted va a poder auscultar la frecuencia cardíaca, tomar los pulsos. Igualmente, esto sí voy a pedir. El muñeco se puede tomar la presión arterial. Se sienten los ruidos de zócalo, así que eso sí también vamos a entrenar a tomar la presión arterial. ¿Ya? Otra cosa que he hablado con el doctor, doctor Zamora, perdón. Como sabemos, tenemos una práctica, no es una práctica, una actividad con la pastoral. Así que hemos escrito el curso para la actividad pastoral que es en San Roque. ¿Ya? Hay San Roque, hay Chaguaya y no sé qué más. Chaguaya es muy lejos. Así que lo vamos a hacer aquí más. Doctor Zamora ya me va a avisar de qué trata la actividad, qué tenemos que hacer. ¿Ya? Así que yo les aviso con tiempo de esta actividad que sí se tiene que participar. ¿Ya? Entonces, nosotros somos de por favor, el día viernes, cuando hagamos la actividad, tratemos de comenzar lo más temprano posible. ¿Ya? El primer grupo, de las 7:15, que esté ahora, ¿ya? Para que podamos empezar. Así no nos retrasamos. Bueno, lo que nos corresponde ver ahora son los receptores sensitivos y circuitos neuronales para el procesamiento del dolor. ¿Ya? Entonces, este es el capítulo 47 del libro de Guyton. ¿Ya? Bueno, primero, antes tenemos que conocer qué tipo de receptores sensitivos y qué estímulos detectan. ¿Ya? Como vemos aquí, existen receptores sensoriales que transmiten información al sistema nervioso central por estímulos sensitivos como tacto, sonido, luz, frío, calor, olor, etc. Estos receptores están ampliamente distribuidos en toda la superficie corporal. ¿Ya? Entonces, estos receptores son los que captan estos estímulos sensitivos y estos se van a conectar a nervios inespecíficos, vamos a ver cuál es ahora la clasificación, y los cuales se van a ir a conectar a la médula espinal. Alfredo, si llegan estos estímulos sensitivos a la médula espinal, ¿en qué asta se va a conectar? Posterior. La asta posterior es sensitiva. Entonces, ¿qué tipo de receptores tenemos? Tenemos primeramente los mecanorreceptores, como vemos aquí en la imagen, tengo aquí los mecanorreceptores, los cuales sobre todo detectan la presión, ¿ya? Y a estos podemos tener los que detectan la sensibilidad táctil cutánea, como tenemos aquí las terminaciones nerviosas libres, tenemos los receptores de las terminaciones cutáneas, tenemos a los receptores táctiles pilosos, los receptores de Pacini, receptores corpúsculos de Meiner, Krauss. Igualmente vamos a tener la sensibilidad de los tejidos profundos. Aquí tenemos el órgano terminal de Ruffini, el aparato terminoso de Golgi, los usos musculares, etc. Entonces, estos todos son mecanorreceptores. También tenemos los termorreceptores. ¿Qué nos detectan esto? Temperatura. O sea, son receptores que detectan tanto el frío como el calor. También tenemos a los nociceptores, los cuales igualmente están ampliamente distribuidos por toda la superficie corporal
y son los que van a detectar el dolor. Igual tenemos a los receptores electromagnéticos. Esto se caracteriza por detectar la luz en la retina ocular. ¿Qué receptores son estos? Los bastones y los conos. Igualmente tenemos a los quimioreceptores. Aquí tenemos a los receptores del gusto, del olfato, los receptores del oxígeno de la sangre arterial, los receptores del CO2. ¿Cómo se llamarían estos receptores que detectan el CO2? ¿Cómo? Para los receptores que detectan el CO2, los quimioreceptores. ¿Ya? Y igualmente los receptores que detectan la osmolaridad de los líquidos corporales. Este capítulo 47 de Guyton, sobre todo nos vamos a abocar a los mecanorreceptores, o sea, a los receptores de la sensibilidad táctil cutánea y a los receptores de la sensibilidad de los tejidos profundos. Para poder entender esto, tenemos que saber qué es la sensibilidad diferenciada de los receptores. ¿Qué nos dice Guyton? Que cada tipo de receptor resulta sensible a una clase de estímulo sensitivo para el que está diseñado, y en cambio es casi insensible a otras clases. Entonces, estos receptores han sido ya diseñados embriológicamente para un tipo específico de estímulo. Por ejemplo, aquí tenemos a los conos y bastones. ¿Dónde se encuentran estos conos y bastones? En la retina. ¿Ya? Entonces, estos conos y bastones van a ser estimulados por la luz. Los cuerpos luminosos van a ser los que van a estimular tanto estos conos como los bastones. ¿Ya? En cambio, si yo trato de estimularlos con frío y calor, Valentina Jonas, ¿se estimularán los conos y bastones? No. Si yo pongo presión, Camila López, sobre estos conos y bastones, ¿se estimulará? No. Entonces, eso se llama sensibilidad diferencial, o sea, que son específicos a un tipo de estímulo. ¿Ya? Otro ejemplo, por ejemplo, en la piel, tenemos los nociceptores. A ver, ¿qué nos detectan los nociceptores? Dolor. Entonces, como vemos aquí en esta imagen, si yo coloco un clavo en la piel, los nociceptores van a detectar este estímulo. Pero en cambio, si yo toco con mi dedo o hago una caricia, Jesús, ¿estos nociceptores se estimulan? No. Entonces, a esto yo llamo sensibilidad diferenciada de los receptores. Entonces, sí o sí, necesitan ser estimulados para lo que han sido diseñados. Ahora, igualmente tenemos que hablar de la modalidad sensitiva y el principio de la línea marcada. ¿Qué me quiere decir esto? Como vemos aquí en la imagen, tenemos la modalidad sensitiva, o sea, la modalidad de sensaciones. ¿Qué modalidad de sensaciones tengo? Tengo dolor, tengo tacto, tengo visión, tengo sonido. Entonces, todos esos receptores sensitivos, ¿ya?, que tenemos, o sea, el dolor, tacto, piel, la visión, los ojos, o sea, todo lo que constituye el órgano de la visión, el sonido, el órgano auditivo, ¿ya? Entonces, todos estos receptores sensitivos transmiten por nervios periféricos, y estos nervios son inespecíficos. Por eso lo he hecho de color amarillo. Dana, ¿por qué crees que estos nervios son inespecíficos? ¿A qué se refiere con inespecíficos?
y con el tacto como adhiero. El libro dice, son nervios inespecíficos. ¿Por qué? A lo que se refiere que estos nervios son específicos es que pueden llevar dolor, pueden llevar tacto. Depende, estos de la visión igual pueden llevar, se llevan estímulos visuales, los del sonido, pero son inespecíficos. ¿Por qué? Porque pueden llevar varios tipos de estímulos sensitivos, pero cuando llegan al sistema nervioso central, llegan a una zona específica. Una zona específica para el dolor, una zona específica para el tacto, una zona específica para la visión y una zona específica para el sonido. O sea, llegan a una zona específica del cerebro. ¿Ya? Entonces, si yo estimulo las superficies cutáneas nociceptivas que llevan dolor, ¿ya? Entonces se va a producir una línea marcada, ¿ya? En este nervio específico que lleva solo el dolor y va a llevarlo hasta el sistema nervioso central, a la zona del dolor que es específica solo para el dolor. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que estos nervios específicos van a llevar el estímulo sensitivo, ¿ya? Y lo llevan hasta una zona específica del sistema nervioso central, donde solo va a llegar dolor o va a llegar tacto, ¿ya? Entonces, a esto lo llamamos modalidad sensitiva. Ahora, existen corrientes eléctricas verticales en las terminaciones nerviosas, ¿ya? Entonces, aquí se va a generar un potencial de receptor. ¿Qué es un potencial de receptor? Es el efecto inmediato que modifica los potenciales eléctricos de la membrana de un receptor sensitivo a ser estimulado. Entonces, como aquí en este capítulo estamos hablando de los mecanorreceptores, aquí tenemos varios tipos de estímulos, ¿ya?, que me van a cambiar el potencial eléctrico de la membrana de estos mecanorreceptores. ¿Cuáles son estos estímulos? Tengo la deformación mecánica, o sea, que tengo aquí un mecanorreceptor, su receptor de superficie, ¿ya?, el cual al ser presionado cambia la forma del mecanorreceptor, ¿ya? Y por esta presión se estimulan los receptores y va a haber un potencial eléctrico, ¿ya?, de membrana. Entonces cambia el potencial eléctrico de membrana, o sea, que las cargas positivas por fuera, las cargas negativas por dentro, y comienzan a entrar las cargas positivas, o sea, hay un cambio, ¿ya? Entonces, si hay una despolarización, Pietro, ¿qué iones están participando? ¿Qué ion participaría si hay una despolarización aquí? ¿Cuál es el ion que participa en la despolarización? Sodio. Entonces, hay un ingreso de cargas positivas dentro de esta célula, de este mecanorreceptor. Se está produciendo una despolarización. Ingresan las cargas positivas dentro, ¿ya?, y por fuera se hace negativo. Igualmente, hay aplicación de un producto químico. Igualmente, se va a estimular los receptores y va a haber un cambio del potencial de membrana. Igualmente, los cambios de temperatura son detectados por sus receptores de superficie, ya sea calor o sea frío. Igualmente, la radiación electromagnética igualmente va a ser detectada. Entonces, a este
potencial del receptor, ¿ya? Hay una potencia máxima a la cual va a llegar. Y esta potencia máxima del receptor es de 100 milivoltios. Entonces, va a haber una relación del potencial del receptor con el potencial de acción. Como vemos aquí en esta imagen, ¿ya? Existe un potencial de membrana de reposo de menos 90. Se produce la estimulación, por ejemplo, una estimulación mecánica, lo llamamos. Existe presión sobre este mecanismo receptor. Entonces, se va a generar un potencial, un cambio en el potencial eléctrico de membrana, el cual me va a llevar a un potencial de umbral. ¿Ya? Entonces, aquí al producirse este cambio en el potencial de membrana, me está diciendo que hay una despolarización y está ingresando sodio dentro de la célula. ¿Ya? Entonces, al producirse esto, se produce el potencial de receptor, que sería esta línea. ¿Ya? Esto sería el potencial de receptor. Entonces, al producirse este potencial de receptor, me está produciendo igualmente un potencial de acción, que son estas líneas que se elevan. ¿Ya? Entonces, ahora, si este potencial de receptor, o sea, es un estímulo sostenido, o sea que estoy presionando varias veces o mantengo presión sobre este receptor, se están produciendo varios potenciales de acción, como vemos aquí. O sea, si el potencial del receptor es amplio, me va a producir varios potenciales de acción, así como estamos viendo en esta imagen. O sea, este potencial del receptor es duradero en el tiempo. Esto de aquí es tiempo en milisegundos. Está durando varios milisegundos. Por lo tanto, me está generando varios potenciales de acción. ¿Ya? Entonces, vamos a poner un ejemplo aquí. Tengo mi potencial del receptor de los corpúsculos de Pacini. ¿Dónde se encuentra el corpúsculo de Pacini? Entonces, yo voy a hacer una estimulación por presión. ¿Ya? Voy a presionar la piel y voy a estimular estos corpúsculos de Pacini. Estos corpúsculos de Pacini tienen aquí un nervio central. ¿Ya? Y todo esto es fibras elásticas. Entonces, yo estoy presionando, ¿ya? Y voy a generar un estímulo, ¿ya? Un estímulo aquí, el cual, con las fibras elásticas, se va a transmitir a este nervio central. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar también? Estoy estimulando. ¿Qué se activa? ¿Qué pasa con el potencial? Está en un potencial de reposo. Hago un estímulo. ¿Qué estoy generando? ¿Cómo? Está en potencial de reposo. ¿Qué hace la miel aquí? Genera un cambio en el potencial de membrana para llegar a un umbral. Entonces, están ingresando los iones de sodio. ¿Ya? Está produciendo una despolarización, lo cual se traduciría en esto, en esta imagen. ¿Bien? Entonces, yo estoy generando presión que se transmiten a las fibras elásticas, las cuales hacen que este nervio, que se vea esto, se estimule, cambia el potencial de membrana. ¿Ya? Entonces, miren, se hace positivo. Se estimulan los receptores de voltaje de sodio. Y el sodio ingresa. ¿Ya? El sodio ingresa y dentro de la célula se vuelve positivo y por fuera negativo. Entonces, ahora, si este estímulo, este potencial del receptor es amplio, dura varios milisegundos, me va a generar
potencial del receptor, el cual se va alejando de este nervio central, ¿ya? Y me va a generar un potencial de acción, que sería esto, ¿ya? Y este potencial de acción va a ir por este nervio, ¿ya? El cual sería un nervio periférico, inespecífico. Ahora, Adriano, te pregunto, ¿qué diferencia hay con este nervio y este? ¿Qué diferencia ves? Anatómicamente o histológicamente. O sea, mira, o sea, este dibujo, digamos, las cargas se van a ir haciendo negativas, ¿ya? Tienen las vainas. Las vainas de mielina, como ves aquí, tienen las vainas de mielina. O sea, este nervio es mielinizado y este es amielínico, como vemos aquí. Entonces, ¿por qué tendrá mielina? Va más rápido, ¿no? Aparte de esto, el impulso va más rápido por los nódulos de Ramirez, porque es saltatorio. ¿Ya? Y ahora, ¿por qué más tendrá mielina? ¿Ah? No. Para asegurar la conducción, para que este potencial de acción no se escape, ¿ya? Entonces, por eso es la diferencia aquí, en que este tiene mielina y aquí no, ¿ya? Entonces, estos nervios son amielínicos y estos son mielínicos. Entonces, ¿cuál es la potencial de acción? ¿Los mielínicos o amielínicos? Ahí está. Los mielínicos, ¿no? Son los que están llevando el potencial de acción. En cambio, el potencial del receptor se está generando en el amielínico. ¿Ya? Entonces, esta imagen de aquí es esta imagen. ¿Ya? Entonces, está llegando un estímulo. O sea, se está deformando, cambia el potencial de la membrana, porque están ingresando cargas positivas, sodio dentro de este corpúsculo de Pacini, y si el estímulo es duradero, o sea, me genera un potencial de receptor, y este potencial de receptor me está generando varios potenciales de acción, lo mismo que está pasando aquí. Se desforma el corpúsculo de Pacini, cambia el potencial de membrana, cargas positivas, o sea, sodio está ingresando, se produce la despolarización, se genera un potencial de receptor, y este potencial de receptor, si me dura varios milisegundos, me va a generar un potencial de acción, el cual va a viajar por las fibras mielínicas, fibras que tienen mielina. Así, un resumen fácil de lo que está pasando aquí, del estímulo de los receptores. Ahora vamos a hablar de la adaptación de los receptores. ¿Qué me quiere decir con esto? Cuando un estímulo sensitivo se aplica de manera continua, el receptor inicialmente responde con una alta frecuencia de impulsos, pero con el tiempo disminuye progresivamente hasta que la frecuencia del potencial de acción se reduce significativamente o incluso desaparece por completo. Entonces, aquí en la adaptación de los receptores tenemos varios tipos de receptores. Tenemos receptores de adaptación lenta, receptores de adaptación rápida y receptores inadaptables. ¿Ya? Entonces, si hay un estímulo, puede ser primeramente de alta frecuencia y, o sea, yo estoy presionando, lo que más nombra el libro es el corpúsculo de Pacini, está aquí, que es estímulo de presión. Estoy presionando, entonces, en ese momento se va a producir una alta frecuencia, ¿ya?
y luego este va a ir disminuyendo, con el tiempo disminuye el impulso progresivamente. Pero si no lo seguimos estimulando, ¿se sigue produciendo? ¿Sí? Claro, se va a producir una adaptación. Como vemos aquí, aquí tengo otro músculo de pasivo, sería este. Entonces, miren, esto es en segundos, este es el impulso por segundo. Entonces, yo lo estimulo y se produce una alta frecuencia de impulso. Entonces, esto sería un receptor de adaptación rápido. ¿Ya? Pero este impulso, si se deja estimular, va a ir desapareciendo. En cambio, tengo igualmente aquí los receptores de las cápsulas articulares y los receptores del uso muscular. Igualmente, esto se estimula y se produce una alta frecuencia, pero con el tiempo van disminuyendo ya. La frecuencia del impulso disminuye y se produce como una meseta, ¿ya? Entonces disminuye este impulso y se produce esta meseta, por lo cual nos daría ya como unos receptores inadaptables, ¿ya? Ahora vamos a ver qué tipo de receptores son de adaptación lenta y adaptación rápida. Por ejemplo, receptores de adaptación lenta. Estos son los que siguen transmitiendo impulsos hacia el cerebro mientras siga presente el estímulo. O sea, tiene que haber estímulo para que se siga llegando al cerebro. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, tenemos aquí los receptores de los usos musculares. Estos receptores son de adaptación lenta. Si vos lo dejas de estimular, dejan de ser transmitidos al cerebro. Igual los receptores del aparato tendinoso de Golgi. Igualmente los receptores del dolor que están distribuidos en toda la superficie corporal. También tengo los receptores que se encuentran en el órgano vestibular, la mácula específicamente. Igual son receptores de adaptación lenta. Igualmente tenemos a los quimioreceptores y a los vagoreceptores. Sebastián, ¿dónde se encuentran los quimioreceptores y vagoreceptores? Porque hemos estudiado ampliamente el cardiovascular. ¿Dónde se encuentran? Exactamente. Entonces, si yo estimulo estos receptores, va a llevar los impulsos hasta el sistema nervioso central, o sea, el cerebro. Pero si los dejo de estimular, ya no se transmiten estos impulsos. Ahora, los receptores de adaptación rápida, ¿qué me dicen? Son los que detectan cambios en la intensidad de estímulos. Son también llamados receptores de velocidad, receptores de movimiento, y también son llamados receptores fásicos. Y solo se activan cuando cambia la intensidad del estímulo. Por lo tanto, no pueden utilizarse para transmitir una señal continua. ¿Ya? Estas son las características de estos receptores de adaptación rápida. Ejemplo, el corpúsculo de Pascal. Entonces, yo hago presión a este corpúsculo, entonces se va a activar, pero tiene que cambiar la intensidad del estímulo para que siga transmitiendo. O sea, tiene que ir de menor presión a mayor presión para que se siga estimulando. Por eso se llama también receptor de velocidad o receptor de movimiento. El uso muscular, el aparato tendinoso de Golgi.
Eje, la palabra vesicular, donde se encuentra la máquina. Ahora, también tenemos que ver aquí la función predictiva de los receptores de velocidad. ¿Qué me quiere decir esto? Como vemos aquí en la imagen, hay un niño que está corriendo. Entonces, nosotros en cada movimiento que estamos haciendo, existe, como está aquí en rojo, receptores articulares de velocidad. Como vemos aquí, estos, que se encuentran a nivel de las articulaciones. Estos receptores, mediante nervios, llegan a la médula espinal. Juan, ¿a qué parte de la médula me va a llegar? Esto es información que me lleva a los receptores articulares de velocidad. ¿El anterior? ¿El anterior? ¿El anterior? Sí, se va. ¿Está bien el anterior? Valentina Rodas. ¿Al asta anterior llega? Posterior. ¿Perdón? Anterior. ¿Qué se mueve? Posterior. ¿Por qué posterior? ¿Por qué? Llega al asta posterior. ¿Por qué? Porque esos receptores articulares están llevando una información sensitiva. Toda la información sensitiva va por el asta posterior. Entonces, esta información de los receptores articulares de velocidad que llegan a la médula espinal lleva la información hasta los centros superiores del cerebro. Esta información analiza, ¿ya? Y se imagina cuál va a ser el siguiente movimiento. O sea, ¿qué me está haciendo este receptor articular? Me está informando que mi pierna izquierda está extendida y mi pierna derecha está flexionada. Y esta información que va por la asta posterior de la médula, ¿sí? Esta información sensitiva llega al cerebro, es analizada y se va a imaginar cuál va a ser el siguiente movimiento. Entonces, por la corteza, esta información va a baja a los centros inferiores, ¿ya? Se conecta a la médula. Ahora, Alfredo, ¿va a bajar por el asta posterior o asta anterior? La información del cerebro. Anterior. ¿Qué dice Lindbergh? ¿Posterior o anterior? Lindbergh, ¿no? Erla. ¿Anterior o posterior? No sabe. ¿Qué dice Daniel? Anterior. Matías. ¿Por qué anterior? Porque es información motora. La información motora siempre va por el asta anterior. Entonces, esta información va a bajar. Son señales motoras correspondientes. Entonces, me da la información de cuál va a ser el siguiente movimiento que va a hacer mis miembros inferiores. Entonces, a esto se llama función predictiva de los receptores de velocidad. Entonces, ¿qué voy a decir? Si conoce la velocidad a la que tiene lugar un cambio en la situación corporal, se podrá predecir cuál será el estado del organismo a su juicio unos cuantos segundos o incluso minutos más tarde. ¿Ya? Entonces, este es el concepto de función predictiva. Pero es más o menos como yo lo he explicado que se va a producir. Ahora, esta parte es muy importante. Fibras nerviosas que transmiten diferentes tipos de señales y su clasificación fisiológica. Bueno, yo no he llevado esto en neurofisiología cuando estaba en la universidad. Tuve varios problemas cuando llevé fisiopatología y sobre todo lo que es dolor. ¿Por qué? Porque aquí me hablaban de fibras amielínicas y fibras amielínicas, fibras tipo A, tipo B, tipo C, alfa, beta, delta, gamma. Vamos a ver de dónde salían, cómo
cuáles transmitirían a qué velocidad, porque el libro de Fisiopato directamente te habla de las fibras C, de las fibras A, y ya supone que vos sabes a qué velocidad, cuáles son más veloces, cuáles son más lentas. ¿Ya? Entonces aquí hay unos cuadros de los de calculación que son fáciles de entender y ustedes se van a encontrar mezclando. Pero primero tenemos que diferenciar que existen fibras nerviosas rápidas, fibras nerviosas lentas. ¿Ya? Es lo principal que tenemos que saber. Entonces, igualmente tenemos que saber que las fibras, en que estas fibras que tienen un diámetro y transmiten una velocidad. Entonces, si estas fibras tienen un mayor diámetro, por lo tanto, me van a transmitir una mayor velocidad. Eso quiere decir. Entonces, ¿qué diámetro van a tener las fibras? Tienen un diámetro de 0,5 a 20 micrómetros. Otro tipo dice micras. Es el diámetro de las fibras. ¿Y qué velocidad me van a transmitir? De 0,5 a 120 metros por segundo. Entonces, es la velocidad que van a transmitir. Este tiene que quedar bien claro. Entonces, dos tipos. Rápidas, lentas, mucho depende del diámetro. A mayor diámetro, mayor velocidad. Este es un cuadro que es el libro de fisiología de Galton. Ustedes lo pueden revisar. Que me da una clasificación general y una clasificación hecha por los fisiólogos. Entonces, para que ustedes vean, tenemos fibras mielíticas, fibras amielíticas, como vemos aquí. Entonces, aquí primero, ¿qué me indican? Diámetros en micrómetros o micras. ¿Ya? Entonces, ¿qué diámetro vamos a tener? De 20 micras a 0,5 micras. Y las fibras, por lo tanto, las fibras mielíticas van a ir más o menos de 20 micras a una micra aproximadamente, o 0,5 micra. En cambio, de 20 a 1. En cambio, las amielíticas van de 0,5 a 2. Igualmente tengo la velocidad de conducción en metros por segundo, que va de 120 metros por segundo a 0,5 metros por segundo. Como vemos, las mielíticas van de 120 hasta más o menos 6. Y las amielíticas van de 2 a 0,5. ¿Ya? Entonces, aquí me va a hacer una clasificación general. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice? Que las fibras mielíticas son fibras de tipo A. Y las amielíticas son fibras de tipo B. Entonces, cuando el libro de Fisiopato para el año les comience a hablar de fibras de tipo A, ¿qué va a ser? ¿Mielíticas o amielíticas? Mielíticas, ustedes ya saben, son mielíticas. Y si me hablan de B, amielíticas. Por eso, que cuando nos comenzó Fisiopato, cuando yo estaba en tercer año de universidad, nos hablaba de A y yo sabía de qué, o a qué se refería. Ahora ustedes ya tienen una idea a qué se está refiriendo el libro. Porque no me va a decir si son amielíticas o mielíticas. Directamente le habla de fibras A. Aparte, el libro las diferencia. El libro de Fisiopato te habla que estas fibras A se clasifican en fibras alfa, beta, delta y gamma. Y como ves aquí, estas alfa tienen un diámetro, como ser de 20 micrómetros
a más o menos 12, 10 micrómetros. Estas beta, más o menos de 15 a 5 micrómetros, y así. Ya tengo los diámetros. Igualmente, tengo la velocidad. Estas alfa van de 120 a más o menos 70 metros por segundo. ¿Ves? Esta tabla es fácil de manejar. Igualmente, el libro, no recuerdo cómo se llama este edificio no sé si habrá cambiado el libro, si habrá ustedes. Es la clasificación alternativa que es usada por los fisiólogos. ¿Ya? Entonces, ¿qué existe esta clasificación? Esta clasificación es en fibras tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Fibras tipo 4, ¿qué tipo de fibra van a ser? Milímetros. Y las fibras 1, 2 y 3 son fibras milímetros. ¿Ya? Como estamos viendo aquí. Y aparte, aquí, estas fibras tipo 1 se clasifican en tipo de fibras 1A y 1B. ¿Ya? Entonces, esta tabla que tiene Guyton es muy útil para saber la clasificación de las fibras milímetras y A milímetros. Y así ustedes no van a tener problemas para saber de qué tipo de fibras me estoy refiriendo. Igualmente, si ustedes leen el libro de Guyton, le van a indicar, por ejemplo, qué tipo de corpúsculos qué tipo de receptores entran en las fibras A. Por ejemplo, te va a hablar de los usos musculares, aparato de Golgi, aquí que entran aquí este tipo de fibras A, cuáles entran en las alfa, las beta, etc. Ahí está especificando qué tipo de fibras entran en esta, corpúsculos específicamente. Igual tengo esta otra tabla de la clasificación de las fibras nerviosas. ¿Ya? Entonces tienen esta tabla interesante. Tengo fibras tipo A, tipo B y tipo C. Las A, entonces, tenemos las alfa, las beta. ¿Y sería? Este signo de peso. ¿Gamma? ¿Alfa? ¿Pero? Alfa, beta. Gamma, ¿no? ¿Eso es? Pero el libro alfa, beta, gamma y delta. ¿Ya? Entonces, como vemos aquí, las alfa son las que me llevan a la propiocepción y la contracción muscular y me dan el diámetro de 12 a 20 micrómetros o micras y una velocidad de conducción de 70 a 120 metros por segundo. El detector y la presión que tienen un diámetro de 5 a 12 micrómetros y me transmite una velocidad de 30 a 70 metros por segundo. ¿Cuáles serán más veloces, Pietro? ¿Las alfa o las beta? Las alfa. ¿Por qué? Exacto. Las alfas tienen mayor velocidad de conducción porque tienen un mayor diámetro. ¿Perdón? ¿Así es? ¿Ves? Está bien. Por ejemplo, miren aquí las del dolor, frío y tacto. Tiene menor diámetro que el de la contracción musculoesquelética. Y tiene una velocidad de 12 a 30 metros por segundo. Blanca, entonces esas tendrán menor diámetro, ¿no ves? Por lo tanto, tienen una menor velocidad de construcción.
Y esta tabla igual me habla de las fibras C. Y Valentina, Rojas, ¿esta C tiene menor diámetro? ¿Sí? ¿Y su velocidad de conducción será mayor o menor? Menor. Como ven, tiene una velocidad de conducción menor, pero tienen una característica: son las más numerosas. Las fibras C. Estas fibras C no están en esta tabla. Aquí solo da A y B. Tengo hasta las C. Bueno, lo que quiero que quede claro aquí es que mayor diámetro, mayor velocidad de conducción. Las clasificamos A, B y C. Las más veloces, las A. ¿Por qué? Porque tienen mayor diámetro. Y estas A son alfa, beta, gamma y delta. Y las de menor, las más lentas son las C, pero son las más numerosas. ¿Perdón? ¿Perdón? Sí. Y son las simpático-preganglionales. También, continuando, vamos a hablar de la transmisión y los procesamientos de los grupos neuronales. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice aquí? Que cada grupo neuronal posee su propia organización especial que le hace procesar las señales de modo particular. Sin embargo, también presenta muchos principios semejantes. O sea, que existen grupos neuronales específicos. Por ejemplo, el tálamo va a tener un grupo neuronal, el cerebelo va a tener otro grupo neuronal, lo mismo el hipotálamo, la protuberancia, el músculo, tienen grupos neuronales específicos. A eso se refiere. Entonces, aquí vamos a ver que las transmisiones de señales a través de los grupos neuronales pueden ser divergentes, divergencia de las señales que realizan los grupos neuronales. ¿A qué me refiero con divergencia? Son señales débiles que penetran en un grupo neuronal. Existe un grupo mayor de fibras nerviosas. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Esto es divergencia. A, por ejemplo de A. Entonces, se produce una señal débil aquí. ¿Ya? Esto, aquí, este sería el soma. ¿Ya? Se produce aquí una señal débil. Baja, 8, axón, el cual se unen dos y se conecta al soma de otra neurona, que el soma sería esto. Esto de aquí. Entonces, esta señal débil se transmite a estas dos neuronas. Esta información baja por el axón, el cual se divide en dos, y ahora lo va a transmitir a 4 neuronas. ¿Ya? Y así sucesivamente, esta señal débil se ha ido ampliando divergentemente, de 1 a 2, a 4, a 8, a 16. Eso me refiero con divergencia. Esto se llama amplificación, o sea, divergencia en el mismo fascículo. El libro lo llama amplificación. Entonces, ejemplo, la vía córtico-espinal. Esta vía córtico-espinal sería sensitiva o motora. Han llevado vías el año pasado. ¿Cómo era la pregunta? ¿Cómo? Vías nerviosas. Allá, Valentina, vías motoras sensitivas. ¿No? Blanca. Pero así. ¿No? Carlos. Vamos, recuerda que eso. ¿Acaso es un motor? ¿De qué forma son los sensitivos que es un motor? ¿Ustedes? ¿Sí? ¿Han llevado? ¿Me dice de lo que es un titanio? ¿Lo siguen? ¿Qué es un titanio? ¿Qué es un titanio? ¿Ustedes? Cierto. Lugar geniales, no, pues no. ¿Usted no lleva? Pues dice que los
O sea, ni idea si esa vía córtico-espinal es motora o sensitiva. Es hora. Esta vía córtico-espinal va de la corteza motora a las fibras musculares. Esta vía córtico-espinal es motora. ¿Ya? Entonces es divergente, o sea, va a amplificar el estímulo. O sea, de la corteza cerebral nace como un estímulo, una señal débil, pero se va amplificando y bien va avanzando. ¿Ya? En cambio, en B, esta es una divergencia de múltiples fascículos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo múltiples fascículos, tengo mi neurona, esos son sus axones, y los cuales se dividen en dos. Este es el ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Se produce un impulso nervioso y el estímulo viaja por los axones, ¿ya? Pero de aquí llega a un punto intermedio donde la información se va a ir a derecha o se va a ir a izquierda, ¿ya? Entonces, aquí me está dando lugar a la información que lleva la médula espinal. O sea, miren, de la columna dorsal, o sea, la médula espinal dorsal. Es la información que llega aquí. Entonces, se transmite por sus axones, llega a la región inferior, intermedia de la corteza, y de aquí se va a desviar ya sea a izquierda o a derecha. Puede ir hacia el tálamo o la corteza cerebral, o me puede ir hacia el cerebelo. Entonces, esa divergencia en múltiples fascículos va a ser sensitiva o motora. Sensitiva. Esta imagen tendría que estar al revés. Esto tendría que estar abajo. Que de la médula espinal, de aquí, está subiendo la información a los centros inferiores, como ser el tálamo, la protuberancia, el mesencéfalo, el cerebelo, el bulbo, ¿ya? Entonces, va ya sea a la izquierda o va a derecha hasta la corteza cerebral. Entonces, este es un ejemplo de divergencia en múltiples fascículos. O sea, hay un estímulo, llega a la columna, ya sea torácica, cervical, lumbar, y esa información que va a subir, pero va por múltiples fascículos. Y ya de estos fascículos se va a desviar que sea a derecha o a izquierda. Me pueden ir primero a los centros inferiores, como ser bulbo, protuberancia, mesencéfalo, cerebelo, o me pueden ir a los centros superiores, donde se encuentra el tálamo, el hipotálamo, la corteza cerebral. Entonces, este es el ejemplo que nos da de divergencia en múltiples fascículos. Muy diferente a la divergencia del mismo fascículo, que es amplificadora. Igual tenemos la transmisión de señales a través de grupos neuronales, o sea, convergencia de las señales que atraviesan los grupos neuronales. Entonces, ¿qué entendemos por convergencia? Conjunto de señales precedentes de múltiples orígenes que reúnen para excitar a una neurona concreta. Entonces, aquí tenemos dos tipos: convergencia procedente de una sola fuente y convergencia procedente de muchas fuentes. O sea, la convergencia de muchas fibras de entrada en una sola neurona. Por ejemplo, aquí tengo mi neurona, su soma y su axón. Entonces, aquí están recibiendo de fibras, estas son fibras nerviosas, pero de una sola fuente. ¿Ya? Esa es una convergencia de una sola fuente. En cambio aquí B, igual tengo mi neurona,
soma, su axón, pero tienen varias fuentes. Son fibras de una fuente 1, de una fuente 2 y una fuente 3. ¿Cierto? Para que mejor entiendan. Tengo una interneurona de la médula espinal, ¿ya? O sea, que se encuentra en la columna. Y esta va a recibir información de las fibras propioespinales, de las fibras córticoespinales y de las fibras nerviosas periféricas. O sea, recibe información de varias fuentes. En cambio aquí esta A recibe de una sola fuente, información de una sola fuente. Entonces, ese son el tipo de convergencias que existen. Yo creo que lo tendrían mejor si hubieran llevado vías sensitivas, pero aquí está fácil para entender. Quedaremos aquí. Hablando de recuerdo, tengo una clase de vías de anatomía sensitiva. Señores, si me encuentro, ahí tengo dibujos cómo se intercruzan en la médula y cómo va.